Hoy Shire Go. Muy buenos días, queridos amigos. Contento de estar nuevamente junto a ustedes y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Lehrer, was machst du, Lehrer? ¿Y cómo voy a estar a Breimel con mis compañeros de la IDSU, con los Zuerers y Zukuker? Feliz. Feliz en este programa 37 de este año. Quedan 5, me parece, de este año. Itzik, vos herzig, Itzik. Bien, por suerte, bien, contento de estar entre ustedes. Y después al final tengo que consultarles porque me están ofreciendo ministerios y yo sin la autorización de la IDSU no voy a aceptar nada. Primero aceptá y después consultá. Un chofer y Shane secretarias, primero Japarain y después vamos a ver ideología, schmediología, de Riker a Posten. Nace Benishma. Mi papá decía, me gibt Geld, frei nicht, nehm. Dennoch hätte man schon wissen, wo es handelt. Was man gibt, nehm. No, te fragen si kosher, fleischig, milchig. Señores, programa especial como todos, y este programa se lo dedicamos a nuestra transmisora en directo, Silvia Hansman, que hizo un esfuerzo para que podamos estar presente junto a nuestros oyentes. Y el tema de hoy es un tema que ella investiga y trabaja, y es el rol de la mujer en las artes, en el judaísmo, en la vida cotidiana. Y hoy vamos a dedicar a la mujer en la canción yiddish. Porque así como explicamos que Isa Kremer seguramente fue la primera gran cantante de cantar un concierto en yiddish en público, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, una vez que la mujer tomó en sus manos la canción judía, no la dejó hasta el día de la fecha. Y vamos a ver quién canta este Retenish. Tenemos Shmueskestl. Por favor, no llamen, no escriban en los WhatsApp. El WhatsApp no es para el Retenish porque es muy difícil de controlar. Escriban, por favor, en el Shmueskestl, en el chat de Fundación Ivo, de donde están escuchando. Señores, Itzik, ¿vos sabés lo que es Atznie, Atznue? Señores. Sí, señor, por supuesto. Y en castellano, ¿te gusta la traducción virtuosa? Pero en yiddish es algo más. No es lo mismo. Claro. Entonces, le vamos a pedir también a los oyentes que nos escriban. Número 1, ¿quién canta? Y número 2, ¿cómo se les ocurre traducir tznie? Lo que pasa si recatada, virtuosa, Facebook. Lo que pasa que en yiddish, después en el folclore, se usó justamente capoeira. Señores, yo como no sé yiddish, le pedimos a los oyentes que nos ayuden. Silvia, Zaya Zoigit, por favor, ¿quién canta? Adelante. Give the bang of
Bueno, ahí Cabrón, este Rettenich es mucho más fácil que convidarle a Itzik un shawarma a las 12 del mediodía y que se lo coma. Mucho más fácil que eso. Te voy a decir, es más fácil que llevar a los chicos al kindergarten de Manuela Rodríguez. Tel Aviv, ¿cuánto era el número 1? Central en Tel Aviv, claro. Sí. Hasta que pasaron a seguir. Sí, sí. Bueno, pero hay dos palabras que después toman un sentido contrario en el Farker, Velosh Sagineor. Tznie y Vaibe y Kosher Metzie. Depende de Abriv y Meleyen, se decía. Y bueno, tenemos info, Lerer, vos que estás siempre preparado. Mirá, claro que tenemos info. Abrón, el primer tema es que estamos en las redes como Fundación Ivo, en Instagram, en Facebook, que nuestro WhatsApp es el 54911-37702735, FAJRAP 37702735, para no llamar ahora, para eso tenemos el Zoom Schedule, y para escribirnos a info@ivo.org.ar. Y queremos contarles que el Ivo editó un libro en Yiddish, su nombre es Samuyet, es de Bert Kotlerman y se refiere a hechos e historias de la judeidad soviética. Los cuentos, algunos autobiográficos, arman un panorama revelador de los judíos en la Unión Soviética. Por supuesto que lo conseguís en el Ivo. Y todos atentos y a prepararse para febrero, porque comienza nuestro seminario de verano. Es entre el 6 y el 24 de febrero, organizado por la Fundación Ivo y la Universidad de 3 de febrero. Habrá repetí la fecha, por favor, que así es anoto. Entre el 6 y el 24 de febrero. Entre el 6 y el 24 de febrero, para que vos puedas participar. Y el tema central será el Yiddish en Latinoamérica. Porque en Sudamérica el Yiddish fue el idioma de una gesta agraria sin precedentes y de una inmigración urbana vibrante. A través del Yiddish seguiremos también los contactos culturales entre las diferentes comunidades locales que se establecieron en América. Mayor información en nuestras redes o escribiendo a info@ivo.org.ar. Y queremos contarle acerca de dos obras. Una absolutamente imperdible y especial,
el Menachem Mendel de Sholem Aleichem. Atrapante, en yiddish y con subtítulos en castellano. Actúan Rafael Goldwasser, Judith Buchalter y nuestro querido Luca Fishman. ¿Cuándo y dónde? Hoy mismo a las 18 horas, remedando la clásica matiné del Teatro Yiddish, en la comunidad Neve Shalom, en la calle Gándara 2479, repito, Gándara 2479 de Parque Chas. Y si querés podés hacer tu reserva al lufttheater@gmail.com. Mirá que te avisamos, no te la pierdas. Y tenemos otra obra que tienen que poner mucha atención en Israel para los que viven en Rishon LeZion y alrededores. Queremos contarlos acerca de otro espectáculo imperdible en Yiddish. Él mismo es un unipersonal del genio absolutamente total, conocido y actué con él, que se llama Mendy Kahn, y el espectáculo se llama Levedi con Freiles, que podríamos traducir por Vivaz y Alegre, con canciones, cuentos y relatos en yiddish. Se lleva a cabo en el Museo Rishon LeZion, cito en la calle Ahad 2, mira qué fácil, Ahad 2 en Rishon LeZion, el jueves 17 de noviembre a las 19:30 horas. Adelante, Abraham. Y ya que hablamos de Israel, quiero agradecer los mensajes de la semana pasada de mucha gente. Como ustedes saben, yo estuve ausente, un compromiso familiar me impidió estar con ustedes. Yo lo escuché el lunes, el programa, y para mí fue un programa hermoso, con una información y un análisis de la situación en Israel que hicieron el doctor Yiftach Tregerman e Itzik Korn, y lo que me llamó la atención es el número de amigos de Israel que nos agradecieron el programa, que tuvo un nivel único por los análisis de Yiftach e Itzik Korn. Aun cuando nosotros sabemos que no se puede conformar a todo el mundo. Nuestro programa tiene un formato en los últimos 30 años que no es siempre igual. A veces hay más música, a veces hay más texto, a veces hay temas de cultura judía, otra vez de folclore. Es una revista y el objetivo es asombrar a nuestros oyentes. Y los oyentes que quieren un formato diferente, los invitamos a que vengan a trabajar con nosotros o que hagan sus propios programas. O si quieren escuchar solo música, en YouTube pueden encontrar mucho material. Wer darf in Zoom. La realidad es que nadie es imprescindible y se puede vivir sin la Yiddish Show. Pero con la Yiddish Show la pasamos mejor, ¿no es verdad, Lehrer? Hoy sisa mechayevus besser konnet sein, hoy sisa vergenigen unser Yiddish Show. Mit Rumänisch Weinis Geschmack. Así que, queridos amigos, nosotros vamos a seguir con nuestra ideología en Dinae, que puede ser mejorada. Es verdad. Los invitamos a trabajar porque el hay que, no sé cómo se dice hay que en yiddish, pero seguramente medarf. Y bueno, y vamos a los oyentes que ya escribieron. Medarshnikis. Hoy me gustó leer a Lebnavdir, a Medarshnikis. Muy bueno. Compré. Beshem Oimbro, te voy a citar. Medarshnikis. Muy bueno. Muchos oyentes acertaron. Claudio acertó y no acertó, porque no dijo bien el apellido
original de las cantantes. Sí, Itzik. No, quería decir, referido a lo anterior, que como bien dice el dicho popular, besser, Unärger und kein Schier nicht. Así es. Shir es medida. Ona Shir es sin medida. Que Y no es sin una sheer, canción. Que no es sin una no, canción. sheer. Claro. Sheer, Obvio. igual que clase. ¿Por qué una clase y un shiur, medida, es la misma palabra? Porque está claro, Obna Shiur es una medida de conocimiento, una porción. Enseñar es una porción de conocimiento. Bueno, dedicamos a la mujer en la canción. Y para nosotros en la Argentina, en Buenos Aires, la gran cantante popular, ¿quién fue, Itzi? Sino nuestra querida Rivke Klinitsky-Weiner. Rivke Klinitsky-Weiner. Para nosotros, Itzi, no sé para vos, seguramente fue parte casi de tu familia y del Perechul. Oh, me crié. Después de, si vas a pasar a Rifke, voy a contar una anécdota con Rifke. Pero Por sí, eso, para nosotros era... por eso te dejé el pie, porque yo creo que una cantante como Rifke no existe en el mundo con esa perfección académica y el contenido popular de sus canciones. No es la postura de una diva, sino a Volkssinger, como las mujeres que hasta el siglo XIX cantaban solo cuando estaban reunidas mujeres solas, o en la casa cuando los maridos se iban a Sides y ellas se reunían a tomar el té y torta entre mujeres, o cuando lavaban la ropa, beim Teich, a la vera del arroyo cuando iban a lavar ropa. En público no podían cantar. Abraham, yo quiero hacerte una aclaración, que para mí cuando escucho Rivke Klinitsky, escucho el combo, Rivke Klinitsky y el maestro León Weiner. Yo León escucho Weiner. directamente el combo. Y sí, es verdad, es verdad. Un gran maestro de música, estudioso del piano en la academia en Varsovia, estudió junto a un gran piano que interpretó Chopin como nadie, Witold Malkuszyński. Los dos eran de la misma camada del conservatorio. Y vamos a escuchar en la canción que a mí jamás me cansó, la canción de David Hofstein, con música de Emil Gorovets, In Wintervernacht, como Rifke interpreta In Wintervernacht. Adelante, Silvia, por favor. Verspreht sich ein Mitbereiser,
weit, dort zu seht is a zähnlicher Heise, dort de Drömel Tachuter versunken in Schnee, so midischen Heisel viel Stärkeler Heisel, viel stärkeler A Heisel wie alle, nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Welt und klein ist mein Rädel. In 2 Wochen einmal von Futter in Städtel. Und Bänke nur schweigen von Feldern, von Breite, von Wegen und Wegen verschneite, verweite. Und Drogen in Herzen, verborgene Wehen. Von es Säumen was warten und warten auf Sehen. Yo. Bueno, Rifke siempre cantaba con un pañuelito blanco. Siempre. Pero varios cantantes de ópera, Pavarotti cantaba con un pañuelo. Pavarotti. Necesitaban algo en la mano. Ok. Yo tengo varias anécdotas. Una que tiene que ver más con Weiner que con Rifke. Mi mamá cantaba en el coro del Pérez. Y en una actuación, un 4 de septiembre, mi mamá yo estaba adentro del body y pateaba. Y mi mamá se movía y Weiner la retaba a mi mamá porque se movía. Y después de la actuación, yo casi nazco en el escenario en Boulogne-sur-Mer, y después de la actuación salieron todos volando por el Sanatorio Sarmiento, ahí nací. Y uno de los primeros que vinieron a visitar fueron Weiner y Rifke. Pero quiero contar algo. Con Rifke teníamos un trato, que nos abrazábamos y nos besábamos hasta que me case. Después que me case ya yo. Por supuesto estuvieron en mi casamiento, y Rifke se acercó a la que en ese momento me casé con ella y le pidió permiso para seguir dándome un beso, por supuesto. Y yo me saqué un gusto en uno de los Sedarim de Abodá en Argentina, canté con Rifke. Para mí fue tocar el cielo. Y presentar a Rifke en el Talk für Yiddish Nigen fue un placer.
no buscaba cubet. Los cantantes siempre se pelean para estar primero, por el como un placer, pero no encontraba un toque del Nig en el pañuelo. Cantó con mi pañuelo. Pero yo quiero decir algo. Rifke aprendió muy bien castellano, pero nunca cantó en castellano. Pero no cantaba en castellano. Nunca cantó en castellano. Ella decía, si Dios hubiera querido que yo cante en castellano, hubiera nacido en Buenos Aires. Pero porque el tipo de canta es lo mismo que Pavarotti cantando un tango. Claro. Sklepzig Vianar des Suderman. Bueno, vamos a saludar a los amigos. Sí, querido. Uno de los conjuntos más famosos en Israel es el Gevatron. Sí, ¿cómo? Ahora, yo los escuché en Geva. Ok. El cambio generacional fue también cambiando cómo sonaban las canciones. Sí, ¿verdad? Y hoy por hoy, vos escuchás al Geva, todavía hay algunos de los veteranos y uno de los jóvenes, pero ya ese tono que salía automáticamente ruso no sale. Ahí está. Siguen eso cantando es. bárbaro. Pero en ruso sí cantó Rifke. Sí. En ruso sí. Bueno, mirá desde dónde nos escuchan, queridos amigos. Gustavo Bulgach, Los Ángeles. Arn, de Montevideo. Claudio Colosimo, de Brasil. Sebastián Oyarzábal, de Perú, de Lima. Sonia Ton, de Halifax, Canadá. Sammy Krumholz, de San Diego. Y más, y más, y más. ¿Qué te parece? Eso es la Yiddish Yeshu. La Yiddish Yeshu. Y eso es Internet. Mailes y Gesroines. Cosas buenas y cosas malas de la pandemia nos permiten vía Internet que los amigos del mundo participen con nosotros. Y ahora yo voy a contar una uno de los haceres cuando yo trabajé en Nueva York es mantener una amistad con una grande del escenario. Pero mi relación de chico, yo no sé vos, Sergio, o vos, Itzik, nuestra relación más íntima, digamos, o de admiración fue con Ben-Zion Wittler más que con Schiffer-Lehrer. Pero Schiffer-Lehrer era una gran diva del teatro yiddish. Gran diva. No es casualidad que un muchacho que de cine algo entendía y después de hacer un casting donde entrevistó como a 100 artistas del teatro de Nueva York, eligió para un papel en una de sus películas a Schiffer-Lehrer. ¿Sabés quién es este muchacho que de cine entiende algo? Woody Allen. Woody Allen, Deconstructing Harry. Ella hace una de las mujeres en la película. Y Schiffer me contó un solo comentario que le hizo Woody Allen. Él le dijo, usted es perfecta, pero teatro es teatro y cine es cine. Hable como está hablando conmigo ahora, no actúe en el teatro. Y vamos a escuchar ahora a otra de las grandes argentinas del teatro yiddish. Vamos a Schiffer-Lehrer con sus Blimelech.
draaien. In tracht nicht, in Sorg nicht dat Sinn. Die Geist sie a Leben manaien. In Gott soll dir gieten, mein Kind. Nein, ich sorg mich nicht dat in der Ganzen. Es wird schon nicht sein, wo's gewähnt. Weil blieb malach mis men verpflanzen. Sollen blien in Konen übergehen. Weg jetzt allein. Es weisen sich Wolken in den Himmel, a Regen kann nun oben gehen. Oh, ich lieb, als Regen in Sturm, in euch Winden, wo's Hulien a so. Es geht alles vorbei wie a Hulem, in der Himmel wird Leute in Blau. Y queremos recordarles que nuestro seminario internacional, el seminario de febrero, es entre el 6 y el 24 de febrero, y repito, entre el 6 y el 24 de febrero, organizado por la Fundación Ivo y la Universidad de 3 de febrero. Habrá cursos para todos los niveles que se realizarán por Zoom. El tema central será el Yiddish en Latinoamérica. En Sudamérica el Yiddish fue el idioma de una gesta agraria sin precedentes y de una inmigración urbana vibrante. A través del Yiddish seguiremos también los contactos culturales entre las diferentes comunidades locales que se establecieron en América. Mayor información en nuestras redes o escribiendo a info@ivo.org.ar. Y les queremos contar acerca de una obra en Yiddish absolutamente imperdible. El Menachem Mendel de Sholem Aleichem, atrapante, en Yiddish y con subtítulos tan buenos y tan adecuados en castellano. Actúan Rafael Goldwasser, Rudith Buchhalter y nuestro querido Luca Fishman. Es hoy mismo, a las 18 horas, remedando la clásica matiné del Teatro Yiddish, en la comunidad Neve Shalom, en la calle Gándara 2479 de Parque Chas. Gándara 2479 de Parque Chas. Y si querés, podés hacer tu reserva a lufttheater@gmail.com. Mirá que te avisamos, no te la pierdas. Así es. Itzi. Sí, primero que la gente anote bien la dirección en Parque Chas, porque... Sí, mi mamá decía, me contaba de Parque Chas que una vez se perdió un taxista. Claro, porque las calles van en círculo. Yo tengo una sola forma de llegar. Triunvirato, Gándara. No vayan por adentro porque van a llegar a Yehupetz. Sí, yo tenía un amigo que vivía en la calle Ginebra, esquina Ginebra. Claro, al lado de Berna.
Bueno, vamos a empezar con una noticia no muy agradable. Hace una hora y media más o menos, hubo un terrible atentado en Estambul, en pleno centro de la ciudad, un lugar cargado de turistas y de transeúntes. No sé, lo que ya se sabe, lo que empezó como una explosión, ya están avisando que fue un atentado terrorista. No está claro quién se lo atribuye, puede ser Daesh, puede ser la resistencia kurda, que tiene una larga cuenta pendiente con Erdogan. Lo cierto es que al poco tiempo de que ocurrió el atentado, se cortó la transmisión de todos los canales de televisión y de todas las radios. Empezaron a aparecer políticos y todo lo demás, pero no se sabe clarito. Lo que sí ya hay 5 muertos, 53 heridos, y la Cancillería la Cancillería israelí, obviamente, y el consulado están viendo si entre los heridos y Hasbe Jalila, entre los muertos, no hay israelíes. Y yo, claro, es una zona como si hubiera habido un atentado en Florida y Corrientes. Es una de las zonas más concurridas para los que conocen Estambul, del centro de Estambul. Bueno, eso con respecto a esto. No podemos sin politik, porque politik. Hoy el presidente Herzog le entregó finalmente el mandato a Benjamin Netanyahu para que conforme el gobierno. Y no es tan fácil como parecía. Desde el Likud, en especial Netanyahu, quiere rápidamente cerrar todo el tema de los ministerios y después en los acuerdos de coalición dejarlo para más adelante. Pero los socios de la coalición, nosotros siempre hablamos que en el sistema parlamentario, cuando sos un partido chico y precisan tus manos, el chantaje funciona. Acá funciona exactamente peor. Ahora hay una pelea de quién es el socio mayoritario. Y también hay una pelea por los ministerios. Y Netanyahu tiene que resolver primero con la coalición y después tiene el otro broj, que es sentarse y en Mention con su propia gente, que es lo que quedó. Tropa propia. La tropa propia, y que les va a tocar, todos, vos sabés cómo es esto, todos piensan que les corresponde porque son de la primera hora. Lo cierto, hoy la discusión, hoy por hoy, se centra en el Ministerio de Finanzas y en el Ministerio de Seguridad, de Defensa. Pero son claves. Y sí, son junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, son los 3 ministerios más importantes. Todos los demás tienes dejarlos de lado. Pero otro que le sigue por importancia, por lo que mueve, es el Ministerio de Educación. Bueno, eso es. Mira, hoy por hoy el tema, si fuese por Netanyahu, él lo quería para el Likud, pero los socios de la coalición se pusieron complicados. Shas, que representa la ortodoxia sefaradí, pidieron el Ministerio de Finanzas. Valga la paradoja, Aryeh Deri tiene un pequeño juicio pendiente por evasión de impuestos. Él quiere cuidar la caja pública, pero es un comentario. En francés se dice, a Katz schickt man nicht noch Shalachmones, oder noch Smetene. A una gata no se la manda a buscar crema. Así es. Y el otro tema del Ministerio de Defensa, que es un ministerio clave, lo quiere el sionismo religioso, lo quiere Smotrich, que los que conocen la historia saben que hizo un servicio militar acortado y todo lo demás. Cuando hay una tradición, no está escrito en ningún lado, pero en general quien ocupa el Ministerio de Defensa es alguien que le ha pasado por el ejército con algún cargo importante de comandante jefe o algo parecido. Van a tratar de resolverlo lo antes posible porque Netanyahu quiere que, junto con la jura de la nueva Knesset, también ya haya un nuevo gobierno. Hay una gran preocupación en la oposición, porque esto es un gobierno, como lo pidió Netanyahu, de derecha, 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 con la ortodoxia ashkenazí sefaradí, con el sionismo religioso.
Netanyahu, que de sus 5 gobiernos anteriores siempre tuvo una pata más liberal o más de centro-izquierda, y hoy no tiene a nadie. O sea que hoy Netanyahu es la izquierda de un gobierno de derecha a derecha que él pidió, y la gente y depende de ellos, depende de ellos. Y va a tener que ver cómo los puede mantener cortitos. Se habla de una reforma de la justicia, hay un enfrentamiento entre la Knesset y la justicia, quién puede derogar leyes, quién puede, sí que no. Hoy firmaron unos 150 profesores de todas las universidades y academias que enseñan derecho contra la idea de modificar. La traducción no es porque en hibrit es Pisgata Gabrut, que es la cláusula de superación, que tiene que ver que la Knesset puede anular una resolución de la Corte Suprema que anula una ley. ¿Quién manda? ¿Quién manda? No están en contra de la reforma, pero dicen que no puede ser con 61 votos en la Knesset, tiene que ser una mayoría más amplia. En la semana se va a resolver. Hay un golpe que recibió Israel ahora en las Naciones Unidas, que es un pedido que el Tribunal de Justicia de La Haya estudie el tema de los territorios. Si es una anexión de facto o qué pasa. Los votos fueron masivamente contra Israel, que el tema pase. Falta todavía una resolución de la Asamblea General, y como un dato interesante es que Estados Unidos votó en contra, por supuesto, lo vetó, pero no se esforzó demasiado en que otros países que podrían ser influenciados por los Estados Unidos lo hagan. Dicen que tiene que ver con lo que puede entrar con el nuevo gobierno, que las posibilidades de un diálogo con los palestinos, que Memeil está estancado hace años, con este nuevo gobierno nadie sabe qué va a pasar. Bueno, esto es por ahora, y otra vez, entonces Abraham, arreglamos lo que me ofrecen, acepto, después vamos a ver qué. Pero depende si las condiciones son buenas, yo quiero ser tu chofer. Sí. Ok, y a Sergio lo vamos a nombrar asesor en jefe del equipo de jefe. Claro, asesor de imagen. Claro. Asesor de imagen y de información, ¿cómo se llama? De Facebook, ¿no? Sí, de Facebook. Bueno, gracias, Itzi. No, gracias a ustedes. Y acá la próxima invitación es lamentablemente, salvo que los amigos del exterior que se sumaron, por ejemplo, Dora Bender de Rehovot o Aida Godovós de Montevideo, y quizá Enrique Malbrán, que nos escucha desde Miramar, si vienen a Buenos Aires el próximo viernes 25 a las 10 de la mañana, tenemos una invitación para todos aquellos que quieran venir. Vos también, Itzik, podés, porque nos vamos a reunir exactamente a las 10 de la mañana en la puerta del cementerio británico en La Chacarita, Buenos Aires, en el sector de cementerios, donde nos vamos a encontrar con un experto, historiador y conocedor, Jacob Rubel, quien nos va a guiar por el sector judío del cementerio británico, y vamos a recrear la historia de los personajes enterrados en el cementerio de disidentes mucho antes de la existencia del cementerio de Tablada o de Liniers. Y seguramente en próximos programas hablaremos de otros cementerios judíos en Buenos Aires. Y alrededor. Y alrededores, y alrededores. Así que recuerden, para anotarse, pueden reservar un lugar
o en info@ivo.org.ar, info@ivo.org.ar, o mandan un WhatsApp al 15 37 70 27 35. Va a ser un gusto pasear. Hay mejores lugares, pero para aprender historia vale la pena viernes 25 a las 10. Sí, sí. No, lo bueno que podés entrar y salir de ahí. Von dein Mäuling Gott soll. Y vamos a otro personaje de la canción en yiddish que no viene del teatro, sino de la ópera rusa, y nos referimos a Sara Gorby, cuyo último concierto en Buenos Aires fue hace unos 25 años en el Ivo. Yo tuve el honor de presentarla y pagarle su último honorario por cantar en Buenos Aires. Un personaje de aquellos que cantaba como los dioses. Y una anécdota. Tuvo que cantar esta canción que nosotros ponemos ahora porque es la que la caracterizó. Y estaba tan emocionada porque sabía que iba a ser la última vez que la cantaba en Buenos Aires, que en uno de sus temas, en una de sus estrofas, se confundió y cantó In der Finster hab vergessen die Wörter. Tan emocionada estaba. Una canción que Sara Gorby habrá cantado por lo menos miles de veces. No, pero Sí, lo que, sí. la personalidad de Sara Gorby era una presencia, Era chiquitita, tenía, pero una fuerza, una presencia. También tuve el gusto de conocerla en la casa de los suegros de Norma Lever, mi hermana, Grabó. en lo de Grabowski, claro. Claro que sí. Bueno, vamos a Sara Gorby. Silvia, adelante.
Knäpp und Mulder, Mulder. In der Finster klopft dein Herz, es ist wilder, wilder. In der Finster ich weiß nicht, wo in der Finster zarter, beugsamer bist du. Bueno, el tema Inderfinster lo popularizó Saragorgi. Saben que el autor fue Zsche Landoy. Zsche Landoy perteneció a un grupo de poetas en Nueva York, hombres y mujeres que publicar poesía erótica en yiddish. Y en próximos programas seguramente vamos a incluir obras de escritores judíos que comienzan un nuevo camino en la literatura yiddish. Y vamos a descubrir nombres que son prácticamente desconocidos entre los lectores de yiddish. No entre aquellos que leían diarios entre las dos guerras mundiales, porque ahí publicaban. Así que este es el compromiso. ¿Y quién cantaba, Lehrer? ¿Quién cantaba el Retenis? Very Sisters, Very Sisters. Very Sister o Begelman. Claudio, no es la Bagel Sister, sino Begelman. Begelman Sister. Así es, un clásico, pero de chico siempre me gustó el yo, 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 yo. Ese Kneich era bárbaro. Bueno, nos vamos a Die ganze Jiddische Show. Nos despedimos porque dejamos The Yiddish Show. Le agradecemos a Silvia por la colaboración en la transmisión y nos vemos en un segundo con Die ganze Yiddish Show. Chau Sergio, chau Itzik, chau Silvia, noja por minut y vemos una sorpresa. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Jiddisch. Meine Freund eint in der Sektie Die ganze Jiddische Show haben wir mit der Serie Schaffungen, was haben zu tun mit Freuen, was haben geschrieben, jiddische Literatur und was einen bederich klal unbekannt verlegener. Hoy ich will fragen, wer ist Shire Gorschmann? Weil selten gefinnen a Menschen, was kennen dem Namen und winziger als man not wegen mir etwas gewusst oder stamm gelehnt. Aber Shire Gorschmann ist eine interessante Figur in der jiddischen Literatur. A geborene in Lite in 1902
hat sie zu 14 Jahren beschlossen, als sie fort mit ihrer Gruppe Chaverim kein Eretz Israel auf Erdarbeit. Und das ist ein Prinzip bei ihr, Erdarbeit. Aber man darf doch gefunden Arbeit, hat sie gearbeitet wie ein Dienstmädel in der Heim von einem großen hebräischen Dichter, Chaim Nachman Bialik. Nachdem hat sie publiziert jüdische Poesie, gearbeitet in einer Quutze, in einer Gruppe Erdarbeiters in Galil, sich zerbutzgewet ideologisch mit den Chaverim, Borochowisten, linke Poalei Zion und gesagt, als sie seien Bourgeois. Und sie hat sich umgekehrt zur Erdarbeit in Rattenverband, wo sie gearbeitet in Kolonien in Krim und geworden befreundet, stark befreundet mit dem Poet Leib Kvitko. Von Shire Gorschmann will mir hören a Fragment Zichroines, a prächtig Kapitel, was Ben Avrom, der Künstler von jüdischen und hebräischen Theater in Israel, wird für uns vorlehnen. Von Shire Gorschmann, was ist gestorben in 2001, a Fragment von ihre Zichroines. Ota Noe, una Dank Silvia, lo mirer. Hodge der Seide hat gesagt, als man darf nicht fahren in Palästina, weil als der Rebeste wird Rachmones haben, wollen wir doch alle fahren. A viele gehen zu Fuß in Eretz Israel. Aber ich bin deswegen nicht gefolgt und zu 14 Jahren weg vom Stub, fahren in Palästina, aber Tage gleich nicht gekannt. Von wannen aber den gekannt haben, auf Reise zu es. In mein Städtelkrog ist aber Punkt darauf gekommen, ein junger Mann, David Cohen, und hat dann aufgenommen eine hübsche Gruppe Jugend, mich euch, und mir sind gefahren auf Achschara. Ich habe durchgemacht die Achschara in Schavel, im Frenkels Ledersavot. Dort habe ich gearbeitet mehr wie 1,5 Jahre, und dort habe ich sich bekannt mit einem schönen Heuchenbucher, was hat geheißen Chaim Mosher, und wegen ihm habe ich angeschrieben dem Seidner Brief. Seidele, Kreindele mein, ich freue sich also, sollst lehnen den Brief der Boben euch. Ich hab da einen bekannten Bucher, ist er ein guter, ein zugeloster. Glätt mir die Haar und kuscht mich und sagt, als ich bin sehr schöne. Und will kommen sich sehen mit dir. Oi, Seidele, sollst das Mirken verriebel nicht haben, für was hast du mich nicht gekuscht und nicht geglätt? Ich beise sich nicht auf dir, aber ich bedeure sehr, und ich erzähle ihm wegen dir sehr eine Sache. Ich erzähle ihm, wie der Flex da bricht nicht so. Wie zu dir vielleicht kommen Jankele Lesers, was die kennen die Gemüse aufhäusen wenig, nicht stärker von dir. Wie der Flex sich beisern auf der Bobbe der Fahr, was ich schildig goyim, wie der Flex sagen Tille mit den Prostiden und Teinen zu sei. Iden, hat auf mir kein Verriebel nicht. Ihr werdet mir zu Hashem morgen kommen, will ich wieder mit euch sagen Tillem, jetzt da geht Gesundheit, worum ich darf lernen ein Blatt geboren. Nicht nur dem lieben Bucher, was ich später geworden mein erster Mann, aber ich erzählt wegen Seiden, hab ihm doch bis heutigen Tag nicht vergessen. Vor ihm Chotsch hab begegnet genug leidliche Menschen, aber ich habe er nicht getroffen. Ist wie kann man es vergessen? Das hat er doch gesagt zum Taschlich zu Benze, dem Tfueseucher. Ich will die Käschen es da überkehren. Ihr sollt aber es nicht tun, weil der Teich,
Der Teich wird rausfleizen. Wie kann man vergessen, als Seiden, was vielleicht laufen umkehren, einen halben Rubel oder etliche Kopikes, ob mit der Cholile übergezahlt für seine Arbeit? Euch seien die in der Chalutz, ob ich nicht aufgehört zu schreiben dem Seidenbrief. Chodsch die Chalutzem haben gelacht von mir. Akkurat, wie sie wollten geboren geworden von Steiner und nicht von Menschen. Doch, ob ich euch in Chalutz begegnet Menschen, wo seine Ehrlichkeit gewähren beispiellos. Meine teure Chaverem, wo seine schon nicht da. Nicht da schon Rachel Janaid, Yitzchak Ben Zvi, Yitzchak Landenberg, was hat nach dem gebieten seine Familie genommen auf Sadeh, nicht da euch Juda Kopilewitsch, was hat gewollt lebendig machen dem Yam HaMelach, nicht da Kamunke, Ephraim und noch Asach. Ich allein bin grad Jodo, wie Anof noch Kapore schlagen. Mein Zwiebe ist gewähnt prächtig Lebensseiden und noch prächtiger in Chalutz. Gewähnt sind es Menschen, was haben sich abgesagt von Eigennutz. Sie haben gewollt die Bäuer am Medina und das hat gefordert das Sache Revanie und Blut. Wie kann denn sein am mehr ehrliche Zwiebe? Jetzt lebe ich im Beit Megurim zwischen Menschen, was nur sie essen, schlafen und sorgen bloß wegen sich. Sie eben nicht stand zu wissen, wie viel Blut und Pratze ist weggelegt geworden, dass sie sollen keine kommen in Eretz Israel und sie sind noch unzufrieden. Leben in Asas wie wir der Seide mit seinen ehrlichen Gemorreiden wie die Chalutzem ist gewinn als Schuss. Der Geurl hat aber euch beschert Asas wie wir jetzt in mein Beit Megurim. Gewinn noch als Zwiebe, was hat gewirkt, das Laverne Stickel Mensch. Die jüdische Poeten und Schreibers, Kulbak, Charik, Zedik Axelrod, welche Flecken kommen zu Mendel Gorschmann sich reine Levroche. Sie alle sind schon nicht da, Rossin, Meir Wiener, was sind umgekommen auf der Milchome. Gewinn dazu russische und jüdische Künstler wie Kravtsov und sein Bruder, Love Zelin, Meir Axelrod, Labas, Tischler und als weltbewusster Künstler wie Wladimir Andrejewitsch Paworski. Weil sein Weib ist krank geworden, hat Paworski mir erklärt, als sie wird nicht gesund werden, woran sie stammt von ihnen, und sie wird keinmal nicht sagen, wie sagen russische Menschen, Bogdal, Bogdjal. Gott hat gegeben, Gott hat zugenommen. Er und sie haben nicht gewusst, als euch bei ihnen sagt man, Elohim Natan, Elohim Lakach. Sie können nicht Scholle machen mit dem, was ihre beide sind umgekommen in der Milchome. In jene gräuliche Zeiten, wenn es pflegen alle Tag verschwinden Menschen, pflegt Wladimir Andrejewitsch anklingen und sagen, Heint kann ich nicht kommen, Heint vor ich abschicken Pasilkes. Die Pasilkes pflegt vor schicken zu verschickte Künstlers, weil für solche hat man in Moskau im Päcklach nicht angenommen. Pflegt vor in Podolsk, Galizine und in noch härter. Oft pflegt euch kommen der Moller Lvov. Pflegt gehen jahrelang zu einem Bäum, was ist gewachsen auf Chiste Prudi. Hat schon gehabt 100 Beugens mit Skizzes von einem Bäum. Und in jene schreckliche Jahren, wenn man umsiehst, nicht umgebracht Menschen, pflegt mir sagen, wegen die Führers und wegen der lichtigen Partei. Die Gorgelschneiders wollen keinmal nicht durchstellen meine Bilder. Sie dürfen nur, man soll mollen ihm mit der Wonzes, nur Dank. Ich bin satt, jetzt gib mir Schire auf Botgeld und soll's keinem kein Wort nicht sagen, was ich hab da gerät. Der Grafiker Vitjewa Kidin pflegt sich nicht siedeln, pflegt nur bedeuren. Wir haben gedarft geboren werden in 2000 Jahren herum. Michail Semyonovich Radionov
hat in Hespet noch in der trunkenem Nikolai Nikolajewitsch Kuprianow gesagt. Ist der trunken geworden in der samme richtigster Zeit. Hat verspürt Arbeit die beise Herren. Und als heute bislach herrendig die ungesehene bekommliche Menschen, aber genommen verstehen, als Chutz Chumisch, Tanach und Tilem, sind noch da auf der Welt euch andere Sachen, der Heine, Ausstellungen von Bildern, von Skulpturen. Und das Tag hat mir geführt zur Literatur. Nicht kein anderer wie Nikolai Nikolajewitsch Kuprianow hat mir aufmerksam gemacht, als ob ich kenn Jiddisch besser wie Russisch, soll ich auch eben schreiben auf Jiddisch. Und das ist Tage geschehen. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.